Bueno, buenos días a todos, iglesia. Soy Claudia Izquierda, para los que no me conocen. Estoy hablando bien, se escucha medio raro, bien, ¿no? Bien. Ya. Bueno, como el pastor mencionó, me pidió que diera la enseñanza el día de hoy. Bueno, confío que con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo el mensaje llegue a ustedes como Dios espera que llegue. Y esa es mi oración. Oremos. Padre, que seas tú el glorificado, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías, Padre Santo. Todo en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Como hemos venido estudiando las semanas pasadas, estamos viendo lo que es cómo está constituida la iglesia, ¿cierto? Esta enseñanza es la número 8, la semana número 8. Estamos hablando cómo está constituida la iglesia, cómo debe funcionar, cómo Dios quiere que la iglesia funcione, ¿no? En lo personal, considero que estas enseñanzas son vitales y el tiempo en que las estamos estudiando es perfecto porque estamos iniciando el año y en realidad nos ayuda, yo creo, a tener un inicio, ¿no? Para que todo el año pueda avanzar como Dios quiere. Bueno, son los planes de Él. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender desde el marco, desde el inicio y hasta la cobertura, ¿no? Semana a semana vamos completando lo que es el cuerpo porque vamos trabajando esta analogía, ¿no? Hemos visto a grandes rasgos que el cuerpo está dividido en 4 partes. Amén. Hemos hablado de el esqueleto, ¿no? Hemos hablado que ese justamente esqueleto es el marco, son los valores no negociables, son eso que no puede cambiar porque es el fundamento, es el cimiento. Hemos también hablado de los órganos y sistemas internos, que son esas actitudes que deben de fluir, ¿para qué? Para que seamos de impacto para otras personas y que puedan conocer a Cristo, puedan conocer el Evangelio por medio de nuestra vida. Son los aspectos que deben de fluir en la iglesia. Luego habíamos hablado de músculos y tendones, que son las funciones de la iglesia, que recién hemos empezado a tocar la semana pasada con Cristian, que nos dio justamente la palabra, porque el pastor no estaba. Y luego viene la carne y la piel, amén, que eso es lo que vamos a estar viendo posteriormente, ¿no? Retornando un poco lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con lo que son los músculos y los tendones, que son las funciones. Yo busqué y vi que el sistema muscular es el que da el movimiento al esqueleto, ¿no? Porque hablábamos de que tenemos ese marco, tenemos lo que fluye, pero es como que está estático. Entonces, el sistema muscular ese es el que permite el movimiento y adicionalmente permitir el movimiento es el que permite que se mantenga firme y es el que da forma al cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Entonces no por las puras, en la Biblia hay esa analogía, ¿no? Nada es por las puras de la Biblia, ¿no? Entonces, la semana pasada empezamos con 4 funciones. La primera era la predicación y enseñanza, que es una función básica en la iglesia. Luego vimos el evangelismo, ¿no? Porque estamos llamados a persuadir a los hombres. Luego hablábamos de adoración, que es individual y colectiva, ¿no? Debemos ser adoradores que adoremos en espíritu y verdad, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y luego hablamos de la oración, ¿no? Y culminamos con la oración, que hablamos que era prioritaria. ¿Por qué? Porque como iglesia de Dios debemos vivir en dependencia de Él. Amén. El día de hoy vamos a seguir con las funciones. Hablábamos de 4. Bueno, sería la 5ª función, que es el discipulado. Amén. En Mateo 28, 19, ahí está, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No, justo esta palabra, que dice, haced, de esas 2 palabras que dicen haced discípulos, viene del griego mateteusate, que es haced discípulos, haced aprendices, ¿no? Hagan discípulos. Implica tanto el llamado al discipulado como el proceso, ¿no? De ese entrenamiento, de ese discipulado. Amén. Y en el siguiente versículo, que es el 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Correcto? Entonces, discipular habla de traer a la gente a Cristo,
¿no? Y llevarlos a la madurez en Cristo, ¿no? Como sabemos nosotros, Jesús discipuló a los 12 apóstoles, ¿no? Y esos 12 apóstoles discipularon a su generación, y esa generación a las siguientes generaciones. Y han pasado más de 2000 años y ahora estamos nosotros aquí, gracias a esa predicación del Evangelio. Y las siguientes generaciones van a aprender por nuestra predicación, ¿no? Ese es el sistema que Dios definió, ¿no? Porque lo que yo siempre quizás lo repito en el grupo de hogar, si Dios hubiera definido que todos sus hijos llegaran así, lo hubiera hecho. Pero la forma que Dios definió que sea es su plan, su propósito, es por medio de personas. Es la forma en que Él lo definió y la forma en que se ha venido dando. Porque de otra manera nosotros no conoceríamos, pero lo conocemos. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos es justamente ese seguimiento de lo que Jesús comenzó. Amén. Entonces, es la idea que demos la posta a las siguientes generaciones para ir continuando con el encargo del Señor. Siguiendo en 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No. Entonces, Pablo en ese momento le encarga a Timoteo y le dice, encarga a hombres fieles e idóneos, ¿no? Entonces, ¿qué significa fieles? ¿No? Fieles viene del griego pistos, que es confiable, digno de confianza, ¿no? Alguien que sea convencido que Jesús es el Mesías y el autor de la salvación. Una persona que se muestra fiel en la transacción de un negocio, en la ejecución de mandatos o realización de deberes oficiales, ¿no? Idóneos viene del griego ícanos, que es adecuado, apropiado y capaz. Entonces, la fidelidad y la idoneidad son vitales en el discipulado, ¿no? En el sentido de que un discípulo tiene que ser fiel en transmitir el mensaje, ¿no? Porque nosotros no estamos autorizados a cambiar ese mensaje. De eso habla la fidelidad. Amén. Y cuando hablas de idoneidad, justamente es esa capacidad que se va desarrollando mediante el discipulado. ¿Por qué? Porque cuando lo llevamos a la realidad, muchos podemos decir, ay, pero yo no estoy listo para discipular a alguien, o sea, ¿qué le voy a enseñar? Porque yo no sé esto, no sé lo otro, ¿no? Ese es el pensamiento creo que todos hemos tenido, por lo menos yo lo he tenido, y algunas veces lo tengo todavía, en algunas cosas, ¿no? ¿Qué voy a enseñar yo, no? Pero es que tenemos que tener en mente que siempre hay alguien que va a saber menos que tú, siempre va a ser alguien que no entienda algo, que no sepa algo. Entonces ese es el momento que nosotros tenemos que tomar la oportunidad y enseñar. ¿Amén? Porque estamos llamados a eso. Del mismo modo, si no sabemos algo y nos damos cuenta de que hay alguien que nos puede enseñar, escuchar a esa persona, ir con esa persona. Eso también habla de humildad. ¿Amén? Y si nosotros vamos un poco retrocediendo, porque todo está conectado, o sea, no son 4 partes del cuerpo independientes, dentro de los aspectos o actitudes que deben de fluir está la humildad. Entonces, todo está relacionado. Amén. Entonces, esta capacidad, como les digo, se va desarrollando específicamente, ¿no? Dios te va capacitando, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser fieles también en no cambiar el mensaje. Y eso también habla del fundamento, porque hemos venido estudiando que en ese esqueleto vimos que uno de esos valores no negociables es una doctrina sana. Amén. No se trata de, ay, yo sé esto y le voy a enseñar o sea, no es enseñar cualquier cosa, es la doctrina sana. Amén, porque nosotros creemos en la autoridad de las Escrituras y en una doctrina sana, una enseñanza correcta. Amén. Entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y como vemos, todo va ligándose. Amén, no hay nada por separado. Amén. En 1 Corintios 4:15, ¿estoy yendo muy rápido? En 1 Corintios 4:15 dice, pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Entonces aquí Pablo dice, yo soy tu Padre espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque el discipulado comienza en el evangelismo.
Eso es lo primero que tenemos ahí por ahí que entender, ¿no? ¿A quién vamos a discipular si no hemos evangelizado antes, ¿no? Tiene que haber un bebé para que ese bebé pueda crecer, porque si no ha nacido, no hay nada que podamos hacer crecer, ¿no es cierto? Entonces, el mejor lugar donde comenzar es guiando a alguien a Cristo inicialmente, ¿no? Por tanto, el discipulado comienza con el evangelismo y ahí vemos que las funciones son ligadas. Amén. Y como les mencionaba, que están conectadas las funciones, ¿por qué? Porque muchas veces, y quizás, bueno, yo también he pasado en esos momentos por ese pensamiento, ¿no? A veces piensas, Jesús dice, id y haced discípulos, pero en algún momento quizás pensabas, Jesús ha dicho, id y haced, y darles el plan de salvación. Entonces invitabas a alguien a la iglesia, y tú ya estabas, va a levantar la mano, y levanta la mano, se acerca, hace la oración, y tú ya, ni check. Y ahí quedó, ¿no? Porque a veces entendemos las cosas mal y entendemos que es hasta ahí nada más, ¿no? Y por eso también hay varios bebés que no tienen papá, porque los dejaron en la oración de entrega. Y es ahí donde quizás algunos discipulamos a personas que no necesariamente nosotros hemos evangelizado, ¿no? Pero el correcto orden debería ser evangelizar y discipular. Pero hay de todos los casos, ¿no? Digo, para que no vayan a decir, no, yo no te di luz a ti. No, hay que discipular a los que necesitan ser discipulados. Amén. El discipulado habla de compromiso, ¿no? Y ahí también vemos fluir esos aspectos, porque habla de amor, ¿no? De amor, de servicio, de sacrificio, de tiempo. Es así. Amén. Es como instruir a un niño. De eso habla el discipulado. En el versículo 16 de 1 Corintios 4, dice, así que les ruego que me imiten. ¿Ven? Y de ahí como que, ya. Tienes que decirle al discípulo, tienes que ser como yo. ¿Ya? Para mí eso siempre era, madre, qué loco, porque Pablo siempre es como bien extremo, ¿no? Y Pablo es verdaderamente un ejemplo, ¿no? Y yo decía, y con mis imperfecciones, tengo que decirle a las personas, sé como yo, ¿no? Pero no se trata de perfección, se trata de dirección. ¿Amén? Todos estamos en el mismo camino, hacia esa semejanza a Cristo. Amén. Estamos imitando a Cristo. Y en ese camino, algunos van adelante y unos van un poco más atrás. Es nada más que eso. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo con esta función, nosotros debemos ir un poco más adelante que las personas a las que estamos discipulando. De eso se trata. Porque no hay que olvidarnos que Dios tiene el control. Amén. Porque a veces si no entendemos esto, nos cargamos tratando de ser los perfectitos, pero no vamos a lograr. Y no vamos a esperar hasta eso para empezar a discipular. Amén. Es simplemente una cuestión de quién va adelante. Un poquito es eso, nada más. Entonces, debemos tener la capacidad de proveer liderazgo a estas personas. Y enseñarles con el ejemplo. Amén. Es dar el ejemplo. ¿Y por qué? Porque el verdadero discipulado es el que guía a la gente a imitar a Cristo. Amén. Eso no es una función opcional. Ninguna función es opcional en realidad. Entonces nosotros tenemos que cumplir y todos tenemos que, justamente esas personas que están en nuestro camino, buscar que conozcan a Cristo y discipularlas. Amén. Por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya vimos el discipulado y otra función es el pastoreo. Ajá, correcto, 6. El pastoreo. ¿Y el pastoreo de qué habla? De cuidar a la gente. Básicamente alimentarlos, apacentarlos y guiarlos, ¿no? Como Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Que apaciente sus ovejas, que alimente sus ovejas, que las guíe. Amén. En Hechos 20:28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Entonces aquí justamente dice, ¿no? Tenemos que involucrarnos en ese proceso. Amén. Tenemos que involucrarnos en el proceso de pastoreo. Todos tenemos que vernos a nosotros mismos como ovejas y como pastores. Amén. Entonces, eso habla de un cuidado mutuo. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros si no nos importa la necesidad de otro?
¿no?, de nuestros hermanos, ¿no? Si no sabemos de la gente, no sabemos sus necesidades, perdón, ¿no? Si no nos involucramos, ¿cómo podemos hablar del amor de Dios? Entonces tenemos que descubrir esas necesidades y proveerles esa ayuda espiritual que ellos necesitan u otra, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces surgen problemas y puedes escuchar después de un tiempo, ¿no? Tuve un problema y nadie me atendió, nadie me llamó, me pasó esto y nadie nunca vino, nadie de la iglesia me llamó, me pasó esto, estuve así, nadie me visitó. Entonces, yo creo que eso es horrible, ¿no? Escuchar eso, ¿no? Porque yo pude haber hecho esto, pero en ese momento no es una llamada a pastor, ¿no? Eso habla de todos, o sea, no es porque no haya estado pastor, es porque no estuvo nadie en ese momento, ¿no? Entonces no se trata de la labor de una sola persona, ¿no? Nos involucra a todos. Amén. Entonces no es que se trate de pasar, porque no podemos ser insensibles a la necesidad de otros. Amén. No puede pasar que sepamos y que una persona está pasando una fuerte adversidad y nos quedemos ahí, ¿no? Tenemos que estar pendientes, incluso si alguien deja de venir, puede ser señal de que algo esté pasando. Entonces tenemos que estar alertas a eso, porque es un cuidado mutuo, ovejas y pastores. Amén, porque la iglesia, ¿de quién es? La iglesia es de Cristo, ¿no? No es de Pastor Tony, es de Cristo. Amén. Entonces todos, Dios nos ha encargado la administración del cuerpo de Cristo a todos. Entonces tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque también vamos a rendir cuentas por esta función. Amén. Entonces es importante que la tengamos en cuenta. Amén. La siguiente función es edificar familias. La iglesia tiene como función edificar familias, ¿no? La familia es la unidad que Dios ha creado, ¿para qué? Para transmitir la justicia, ¿no? De una generación a otra. ¿Amén? En Deuteronomio 6 justamente habla, ¿no?, que estas palabras deben ser transmitidas, que deben guardarse en el corazón y deben ser transmitidas a la siguiente generación. Amén. Pero como sabemos, todo lo que Dios crea, Satanás lo trata de torcer. Amén. Y hay tres instituciones, ¿no?, que Dios ha creado, que son la familia, la iglesia y el gobierno. Y justamente estas tres son atacadas. ¿Por qué? Porque son socavadas sistemáticamente por el enemigo. Amén. Es como que algo que aparentemente no se ve, ¿no? Pero es que poco a poco. Entonces, donde Dios ha ordenado un gobierno para que haya orden, para que no reine el caos, para que haya castigo para los que hacen mal, para que haya tranquilidad para los que hacen el bien, Satanás obviamente va a tratar de destruirlo. Donde haya una iglesia, donde se predica el evangelio, donde se alaba a Dios, amén, donde la palabra de Dios es proclamada, obviamente va a tratar de destruirla. Y donde haya una familia que transmita esa justicia y que busque seguir a Dios y que busque que su generación transmita su justicia, obviamente el enemigo va a hacer lo posible por desintegrarla. Amén. Entonces, esas son las unidades básicas de la sociedad. Como les mencionaba, la familia, la iglesia y el gobierno. Entonces, obviamente se quiere destruir el gobierno. ¿Por qué? Porque todos tenemos impregnados ese espíritu de anarquía, ¿no? No, yo no voy a obedecer a nadie, que no sé qué, y todo eso, ¿no? Y eso es lo que se puede ver ahora quizás con mucha más, mucho más que antes, ¿no? Se puede ver eso, ¿no? Que nadie quiere obedecer a nadie, que todo el mundo quiere hacer lo que quiere, porque eso de alguna manera es lo que está impregnado en nosotros también, ¿no? ¿Se quiere destruir la iglesia? Claro que sí, ¿no? El liberalismo, ¿no? Ahora vemos iglesias donde definitivamente no se habla de pecado, porque no vaya a ser que las personas se vayan, ¿no? Y solamente es como que te pasan la manito, pero no te enseñan la palabra de Dios como debe ser. Amén. Iglesias donde se permite el matrimonio de ambos sexos, ¿no? Se ven todas esas cosas, ¿no? Que se acepta el ecumenismo. Entonces, la iglesia está siendo atacada, el gobierno está siendo atacado y mucho más la familia. ¿Por qué? Porque es bombardeada constantemente, amén, para que se desintegre, ¿no? La sociedad es inmoral.
O sea, podemos ver que está llena de lujuria. Entonces, es como que, ¿cómo sobrevives a eso? ¿Cómo la familia puede sobrevivir a eso? Entonces es ahí donde entra la labor de la iglesia. Amén. Porque nosotros tenemos un lugar vital, porque nosotros tenemos que enseñarles cuáles son los estándares de Dios. Amén. Es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, es una función principal, ¿no? En Colosenses 3, 18, 21 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Entonces tú escuchas eso y tú ves, ¿no? Esposas que los tratan como trapos a sus maridos. Maridos que hacen lo mismo con sus esposas. Hijos que los tratan como trapos a sus padres. Porque todo está al revés y todo está torcido. Entonces es la labor. Y maridos que sobre todo ponen su cimiento en el éxito que quieren conseguir, en lo que ellos pueden lograr, pero no en Cristo. Amén. Entonces todo está volteado, todo está torcido. Entonces como la iglesia tiene que justamente poner ese cimiento. Amén. Tiene que la iglesia dar hacerles conocer esos estándares de Dios que hablan de sumisión, que es lo que algunas veces nos cuesta más. Amén. Entonces Dios ha instituido la familia. Nosotros tenemos que cuidar esa familia. ¿Por qué? Porque esa es la que Dios ha encargado para que pueda ser llevada la palabra también de generación en generación. Amén. Amén. Una siguiente función es la preparación. Otra siguiente función es la preparación. Entonces, esta preparación, si se dan cuenta, como les digo y lo repito, todo está ligado, ¿no? Y cuando hablamos de preparar, hablamos justamente de equipar a las personas para algún ministerio, ¿no? Enseñarles para alguna tarea específica. En Efesios 4, 11, 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es justamente para perfeccionar a los santos, a la iglesia. Amén. De eso habla la preparación. Entonces nosotros como iglesia justamente es lo que se trata, ¿no? De perfeccionar a las personas. Y justamente lo relacionamos con, hablamos de la semana pasada de la predicación y la enseñanza, hablamos del evangelismo, hemos hablado ahora del discipulado, ¿no? Estamos hablando de edificar familias, ¿no? Obviamente tenemos que ser preparados para realizar esas funciones. Entonces todo está ligado. Amén. Entonces es esencial la preparación. La preparación es esencial. Amén. Y como les mencionaba, y eso es también ¿para qué? Para que en las distintas etapas que nosotros vayamos avanzando sepamos cómo hacer, ¿no? Los jóvenes que están solteros, para que sepan cómo es esa etapa, y los matrimonios que van avanzando también, ¿no? Entonces todo necesita una preparación. Y Dios ha determinado que la iglesia sea ese lugar donde su palabra sea enseñada. Amén. Otra función es el dar, ofrendar y diezmar. ¿Ven? Es otra función de la iglesia, sí, es una función. Entonces, los macedonios dieron abundantemente a partir de su pobreza. Amén. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Entonces, nunca es cuestión de cuánto tienes. Amén. Muchas veces decimos, ay, me gustaría dar más, pero no tengo. No tengo para dar más, pero en ese momento nosotros no estamos viendo a Dios, estamos viendo al hombre. Porque Dios realmente ve tu corazón. Amén. Nunca es una cuestión de cuánto tenemos, es una cuestión de tu corazón. Amén. En 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Amén. En otras palabras, o sea, lo que das, Dios te lo regresa con intereses. Amén. En Lucas 6:38 dice:
Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Amén. Entonces es como cuando un agricultor siembra una semilla de naranja, ¿no es cierto? Lo que va a salir de ahí es un árbol, pero no le va a devolver esa semilla, le va a dar tampoco una naranja completa, sino van a ser muchas. Amén. Es lo mismo, ¿no? Entonces, del mismo modo, cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, recibimos más de lo que hemos dado. Amén. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un tema de que Dios te está confiando lo que tienes. Amén. Entonces, tú también pruebas, o sea, Él prueba confiar en tu administración. Amén. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios para nuestra provisión, Él nos da, nosotros damos y Él nos da más. Es así, ¿no? Y la mejor lección que debemos aprender es que, en términos de esa administración, es que nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Amén. Y Dios no necesita nuestro dinero. Y la iglesia tampoco necesita nuestro dinero. Amén. Dios sustenta su obra. Pero somos nosotros los que nos perdemos ese lugar de bendición si simplemente no queremos dar. Porque el dar es una función de la iglesia. No es tampoco, como hablamos del discipulado, ¿no? Tampoco es opcional. Amén. Y algunas veces algunas personas dan poco o dan algo mínimo porque verdaderamente no tienen, pero no tienen porque se lo gastan, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos administrar lo que Dios nos da. Yo también he pasado por eso, ¿no? A veces decía, ay, solamente puedo dar esto, pero después Dios me enseñaba, y esto, o sea, a veces hay cosas que nosotros no pensamos para gastar, pero cuando se trata de dar para la iglesia es como que lo limitamos. Me parece que sea, y no creo que sea un tema que solamente me pase a mí o a algunas personas, creo que es un tema en sí que tenemos arraigado, ¿no? Confiamos en todo, pero en eso como que no, o sea, entendemos todo, pero de eso no entendemos, ¿no? Es como que nos cuesta demasiado, amén. Entonces tenemos que confiar en Dios, amén. En Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Wow. Amén. Entonces, cuando hablamos de diezmo, hablamos de obediencia y hablamos de ponernos en una situación de una buena administración. Amén. Entonces, tenemos que entender que nada es nuestro y que todo le pertenece a Dios. Amén. De nuestro 100%, nosotros damos ese 10% porque amamos a Dios, porque es un acto de adoración y de obediencia. Amén. La ofrenda es algo adicional, pero que de esta forma tu fe va creciendo. Amén. Y Dios te va prosperando más. Amén. Y es algo que no simplemente son palabras. Amén. Hemos escuchado cuántos testimonios y yo misma he vivido, o sea, de dar y pensar de que y darme cuenta de que no me falta. Amén. Y Dios me va prosperando, porque es una ley, y si está en la Biblia es cierto. Amén. Tenemos que confiar en eso, en todas las áreas. Amén. No solamente en algunas. Entonces es una función. Otra función es la comunión. Amén. 10, correcto. Entonces, la comunión habla justamente de una vida juntos. ¿Ven? Habla de todo lo que ya hemos visto. ¿No? Habla de estar juntos aquí, de amarnos los unos a los otros, de compartir tiempo en un grupo de hogar, de sentarnos a conversar entre algunas personas de lo que nos pasa o no nos pasa, de visitar a un hermano en el hospital, de orar por las necesidades de algún familiar juntos, de cantar juntos, amén, de compartir esa alegría de un nuevo cristiano. Habla de todo lo que nosotros vivimos, nuestra vida juntos. Eso es la comunión. Entonces son todas esas cosas, ¿no? Y aquí es donde debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Perteneces a algún lugar? O sea, ¿te estás abriendo con alguien? ¿Cómo vamos en eso, no?
porque es una función también de la iglesia. Amén. Porque Dios ha determinado de que nosotros podamos ir creciendo mediante esa comunión también. Porque es el aprendizaje de la palabra, pero también es el ir aprendiendo de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si no, yo podría agarrar mi Biblia, orar para que el Espíritu Santo me revele y me quedo en mi casa. Amén. Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia también es un recurso, esa comunión es un recurso de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros vayamos avanzando en ese camino. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar y a valorar la iglesia. Muchas veces no la valoramos. No, ya, sabía que iba a llegar el momento. Es que me emociona porque Dios te regala una nueva familia. Dios te regala un grupo de personas que se interesan por ti, vives cosas que nunca puedas haber vivido y te das cuenta del amor de Dios que es tan grande por medio de las personas con las que pasas. O sea, ¿qué me puedo yo imaginar hace tantos años que pueda llegar 2 personas a mi vida y que después de unos meses yo diga, ay, yo no puedo vivir sin esas personas porque solo verlas me alegra? O esas personas son importantes por tal o cual razón. O sea, esas cosas no son naturales, amén. Esas cosas son de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar ese tiempo, no desestimarlo. Ay, el culto empieza a las 11, ya vamos a las 12 porque a esa hora empiezan a hablar. O sea, todo es un disfrute. Todo para mí es, o sea, mi mamá a veces me decía hace tiempo, ¿no? Pero ¿para qué vas tan temprano? Y no es que siempre llegue temprano, no me quiero hacer la que llego temprano, no. Pero algunas veces ha pasado que cuando llego, yo quiero venir simplemente para estar con los chicos, o sea, simplemente por estar, porque es ese disfrutar de mis hermanos, amén. Y es lo que la iglesia y es lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que disfrutar esa comunión, porque la Biblia lo dice, ¿no? Porque es bueno. Tenemos que aprender a tomar esas cosas que Dios nos ha regalado. Amén. Porque no todos lo tienen. Amén. El mundo no tiene ese privilegio, ese poder confiar, ese sentirse respaldado, no lo tiene. Amén. Entonces nosotros tenemos que valorar la iglesia. Valorar la iglesia. Y valorar la iglesia habla también de abrirse, ¿no? Y justamente relacionándolo todo, ¿no? Porque esta es la última función de la que voy a hablar. Bueno, en realidad es la última, no es que vayan a hablar de más. Es la última. Entonces, cuando nosotros hablamos de justamente el esqueleto, hemos hablado hace varias semanas, hemos hablado también de aspectos que deben de fluir, hemos hablado de humildad, hemos hablado de amor, hemos hablado de gratitud, hemos hablado de rendición de cuentas. Entonces, hemos hablado de tantas cosas que verdaderamente, si nosotros nos esforzamos porque fluyan, van a ayudar en esa comunión. Amén. Porque han habido etapas quizás cuando recién está empezando que yo tampoco quería hablar con nadie. Hoy venía solamente para sentarme atrás y ya, ahí se acabó. Pero Dios es el que va haciendo el trabajo, pero ustedes tienen la oportunidad de no pasar por todo eso. Amén, de no hacerla larga, ¿no? Si saben que lo tienen que hacer y que es bueno porque Dios lo determina así, háganlo, ¿no? No es necesario, yo creo que para eso justamente estamos, ¿no? Para que podamos aprender de lo que ha pasado otro. Amén, porque todos tenemos cicatrices, todos tenemos problemas, pero justamente el saber de que otro ha pasado lo mismo que tú o piensa parecido, te ayuda. Amén, pero no vamos a saberlo si no hablamos, si no nos abrimos, si no damos esa oportunidad. Amén. Amo a mi iglesia. Amén. Entonces estamos culminando, como les mencionaba, la parte de los músculos y tendones, que son las funciones. Hemos visto 10 el día de hoy, no, 10 en total, perdón. Hemos hablado de predicación y enseñanza, evangelismo, adoración, oración. Hoy hemos hablado de discipulado, pastoreo, edificación de familias, preparación, dar y ofrendar y diezmar y comunión, ¿no? Lo que vimos específicamente el discipulado, hablábamos que es guiar a alguien a ser imitador de Cristo, amén,
¿Cómo lo hacemos? Poniéndonos como ejemplo y mediante la palabra de Dios. Hablábamos de pastoreo, amén, de cuidar unos de otros, de edificar familias. Hablábamos que es enseñándoles cuáles son los estándares de Dios, de preparación, que habla de equipar a las personas, y también de dar, ofrendar, que es entender y tener la perspectiva correcta en esta área, ¿no? Nada es nuestro. Si entendemos las cosas así, me parece que es más fácil. Y comunión, finalmente, ¿no? Que habla de esta vida en conjunto que, como les decía, tenemos que aprender a valorar. Amén. Yo tengo la firme certeza de que desde estos meses, ha sido enero y febrero, si realmente nosotros ponemos el empeño en quizás repasar lo que ya se hayan olvidado y en quizás empezar a ir a los grupos de hogar para terminar esta serie, yo creo que va a ser de mucha bendición para su vida. Amén, porque es el correcto funcionamiento que Dios quiere para su iglesia. Y nosotros somos la iglesia, amén, colectivamente, y también cada uno de nosotros. Yo soy la iglesia de Cristo. Entonces, todas esas enseñanzas se deben de llevar a la vida, personalmente. Amén. Entonces, si yo tengo ese esqueleto claro, que son esos fundamentos, amén, que hablan de un alto concepto de Dios, que hablan de la autoridad absoluta de las palabras, que habla de esa sana doctrina, de esa santificación personal, de ese correcto entendimiento que hay una autoridad delegada. Si yo entiendo eso y lo tengo como fundamento, me va a ayudar a que esos aspectos que hemos hablado del amor, rendición de cuentas, gratitud, paz, gozo, que todos esos aspectos puedan fluir y luego los voy a poder llevar a la obra, porque no me voy a poder mover correctamente si no tengo esos fundamentos y ese fluir dentro de mí. Amén. Entonces todos tenemos que tener ese compromiso porque es individual. Amén. No es algo que, ya, entonces habla de la iglesia, entonces la mayoría lo hace y yo no. Nosotros somos la iglesia, cada uno personalmente. Entonces ese debe ser nuestro compromiso. Amén. Y esa es la palabra que les quiero dar el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Padre, te pido que pongas en nosotros ese anhelo, Padre Santo, por glorificarte en todo momento, Señor. Ese anhelo por cumplir tus propósitos, Señor. Ese anhelo de morir a nosotros mismos, Padre Santo. Que sea tu propósito y que se cumpla siempre, Señor. Pon amor en nosotros por la iglesia, Señor. Pon amor, Señor, por esas personas que no te conocen, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a ser obedientes, Señor. A obedecer tu palabra, Padre Santo. Anhelamos ser mejores, Padre Santo, para que seamos útiles para ti, Señor. No para nosotros mismos, Padre Santo. Todo te lo pido en tu nombre, Señor Jesús.